organizaría igual por espacios. Quizá, por ejemplo, un espacio donde ellos puedan, vaya, hacer un listening y que ellos lo contesten. En otro lado, a lo mejor un speaking donde ellos puedan estar conversando. Otro en donde sea, no sé, writing, escribiendo, o sea, que ellos tengan un espacio. Y en el otro quizás ponerme yo como guía, ¿no? O sea, si tienen alguna duda, aclararlo o algo así. Yo lo Sí, manejaría así como en mi materia. sí, como que de repente, no sé, como que el inglés queda como, mm, a veces de repente muy abandonado, ¿no? Por eso hay, Sí. últimamente he escuchado que ya hay, la licenciatura para, enfocada en la pedagogía para enseñar inglés. Entonces, está padre, porque yo, por ejemplo, veía a una compañera de inglés ahí en un colegio donde trabajaba, Ujú. y pues sí, o sea, era puro vocabulario, no, no, así, nada más. Y Sí. había otra maestra de inglés, cuando yo ya daba quinto, ella en el colegio daba a las chicas de licenciatura y creo que daba a unos grupos de prepa y agarraba los últimos grados de primaria, que era quinto y sexto, y a los de quinto más o menos los movía, como que de repente sí cambiaba un poquito más su estructura a comparación de la otra maestra, que era como siempre lo mismo, entonces como que ella sí tenía como muy seccionada sus días, ¿no? De ahora vamos a trabajar libro, ahora va a ser como conversación, pura conversación. Luego, me acuerdo que les ponía, ella sí les ponía proyectos, porque la maestra que daba lo primaria baja, Ujú. sus proyectos era pasar vocabulario a una hoja, o sea, ese era el proyecto. Y yo decía, no, ¿por qué? Ah, Y, por ejemplo, la otra maestra, no, me acuerdo que hasta una obra de teatro los puso a hacer y todo era en inglés y así, entonces tenía como más, ciertas herramientas. Y aquí, de repente, por ejemplo, hace poquito me tocó ver para la clase de inglés de los niños de primero, que la maestra les estaba enseñando cómo decir adentro, afuera, encima y abajo. Pero me acuerdo que los formó afuera del salón y primero, cuando estaban afuera del salón, tenía que decir que estaban afuera y luego los metían en una caja y luego se tenían que subir a la mesa y luego abajo. Y entonces estaba muy pues dije, mira, entonces, como les digo, o sea, son como cosas pequeñitas, a veces no puedes, no pienses en algo así de, súper guau. Sí, sí, o sea, esto no, es pasito a pasito, o sea, es poco a poco, empieza con cosas chiquititas y poco a poco esto te va a ir dando también las ideas y tú también vas a ir viendo tus grupos que, mira, si pueden hacer esto, mira, ya, y se te va a ir ocurriendo más ideas donde puedes hacer ya a lo mejor un ambiente de aprendizaje mucho más grande, ¿no? O experiencias más divertidas para tus chicos, o sea, hasta de un día de karaoke, ¿no? Podrías implementar, hoy vamos a hacer karaoke, tráiganme una canción en inglés y vamos a cantar, ¿no? Y nos vamos a ir al patio, nos vamos a ir a tal lado y sacarlos un poquito, o hasta llevar una bola como de disco y de blues, o sea, desde ahí, es como un ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos invita a hacer estas pequeñas actividades donde nos salgamos del libro, donde nos salgamos de donde siempre estoy hablando, estoy explicando y ponme atención y quiero que me mires y quiero que estés acá atento, ¿no? O sea, como romper un poquito esta estructura de las clases tradicionales. A ver, Dani, ¿tú has experimentado un ambiente de aprendizaje? Pues lo estaba pensando, pero no sé si pues también se considere como que el que cambies una actividad. Por ejemplo, yo que estuve con algunos niños con discapacidad, Ujú. o sea, de repente pues obviamente tenía unos que uno no escuchaba, otros tenían TDAH, otros, pues problemas de conducta, no era discapacidad nada más, pues eran problemas de conducta. Luego, pues había niños pues con dislexia y uno con autismo. Entonces, todas mis actividades siempre tenían que ser como muy diferentes para, o sea, y adaptadas a las necesidades de cada uno. O sea,
también algunas actividades pues las tenía que hacer mucho como de tocar, digamos, así como de que utilizaran sus sentidos, en especial por el niño que tenía autismo, pues. Ujú. Entonces, no sé, es que eso cuente. Sí, como actividades sensoriales. Sí, Ajá, o sea, de sí. que lo que venía en el libro, pues lo modificaba de una manera que pudiéramos experimentarlo, digamos, a través de los sentidos para que todos lo pudieran hacer. Así es. Sí, también puede ser, se puede, como esa idea, sí, o sea, nos invita a esto, o sea, no ser como tan cuadrados y lo que nos dice el libro, pues totalmente seguirlo, sino es eso, o sea, que los niños vivan la experiencia. Entonces, si tú les vas a hablar de los diferentes tipos de sabores, puedes poner, diferentes comidas que los vayan probando. Era una actividad que yo también, hice. Yo estuve, en mi primer trabajo fue una guardería y es una guardería subrogada al IMSS y en ese entonces decían que era la única que había educación especial y educación regular. O sea, había dos áreas y a mí me tocaba estar en la especial. Entonces, las psicólogas o las pedagogas que había ahí, o sea, nosotros teníamos que hacer, nos teníamos nuestro manual donde nos podíamos fijar cómo hacer nuestras planeaciones, pero ellas nos las revisaban y nos hacían ciertas recomendaciones. O sea, era un aprendizaje muy acompañado y estaba muy padre. Y hacíamos este tipo de actividades, o sea, donde los niños les invitamos, porque ahí sí era como más claro que obviamente no todos me iban a aprender igual, ¿no? Entonces les enseñábamos con un dibujito que hay diferentes tipos de sabores y cositas así, y luego les poníamos así como unas tacitas y no sé, cosas dulces, cosas agrias, cosas frías, calientes y así, y ellos los iban probando. Con las texturas era igual, ¿no? Hay cosas suaves y esto, y los tenías que poner. Esa es la idea, que tú les hables y que también vivan esa experiencia. Y como les digo, o sea, es desde cosas así chiquititas o cosas más grandes, ¿no? Como es un proyecto o el aprendizaje colaborativo y todo esto, ¿no? O sea, pero podemos empezar con cosas pequeñitas, como también, o sea, por ejemplo, ayer toda esta semana yo vi en la materia en geografía vi el tema de las coordenadas y la forma de la Tierra y todo esto, ¿no? Entonces empecé a hablar, me llevé 3 días con esta clase y con esta explicación, porque dije, antes de llevármelos a contestar lo que es la página, pues tienen que saber, ¿no? Entonces les expliqué, luego hubo un niño que se motivó y dijo, yo mañana traigo esto y traigo lo otro, porque mi mamá es maestra de geografía, y luego expuso el niño, y entonces estaban todos como preguntando y todo, sobre el tema, y finalizamos con que ellos hicieran su propia, pues la tierra, y que hicieran ellos hicieran las líneas imaginarias. Entonces lo vimos 3 días trazaron líneas imaginarias, pero fue en el cuaderno, lo vieron en el libro y terminaron haciéndolo con su bola de unicel, y quedó un poquito más claro y más consciente de pérdida, ya identificar cuál es el ecuador, cuál es el eje transversal, o sea, todo, ¿no? Entonces, es llevarlos, hacer una pequeña práctica. Siempre traten de que en sus clases haya esto, una pequeña práctica, una pequeña experiencia, ya sea para tu clase de cierre, para finalizar la semana, o para tu clase de inicio. Esto es a lo que se refiere los ambientes de aprendizaje, ¿ok? Bien, Hernán, Sara, con lo que han escuchado, ustedes, dentro de su experiencia, o Hernán, tú de lo que has observado en la escuela donde trabajas, ¿has visto que las maestras se manejen de esta forma, que hagan como, o vivan ciertas experiencias los alumnos, hagan algún proyecto o algo? Pues más que nada es el uso de los espacios y tratar de que ellos puedan pues acomodarse al plan de aprendizaje y sobre todo también ¿cómo le puedo explicar? Pues revolucionarlo un poco, ¿no? O sea, que no sea de manera tediosa lo que ellos van a aprender. Siempre, pues estoy hablando de un preescolar, entonces la mayoría pues son juegos, es salir al patio, es el uso de material didáctico para el aprendizaje de ellos. Ah, ok, sí,
sí, en preescolar se presta un poquito más todo este tipo de materiales y situaciones situadas que ya en primaria, ¿no? Como que de repente nos enfocamos a solamente las actividades que vienen en los libros y sobre todo es por los tiempos que a veces llegamos a manejar. Entonces, por eso ahí nos menciona, ¿no? Nos mencionaba ahí que no nada más son los espacios ni los materiales didácticos, que también tenía que ver con la organización del tiempo. Entonces, algo clave. ¿Sale, vale? Sara, de lo que has escuchado, algún comentario, ¿tú has experimentado algún ambiente de aprendizaje? ¿Lo has llevado a cabo? En el colegio que hice las prácticas, sí, se puede decir como talleres, pues tenían de hecho materia de robótica y luego tenían, ¿cómo se llama? Y pues ellos armaban y tenían su tablet y ya les iban guiando y ellos iban supuestamente programando y ya pues lo que ellos armaran como por ejemplo de carritos y así, ellos con las tablas los programaban y luego primero o una semana un grupo era el programador, otro grupo el líder y otro grupo eran los que armaban y así los iba rotando cada semana y luego cada uno ya cuando armaban su carrito, lo que ellos quisieran, lo programaban y ya cada quien lo manejaban por medio de las tablets y también tenían talleres tipo manualidades y muchas a veces cosas del libro, por ejemplo, venía una clase en español creo que era de hacer como una marioneta. Eso por ejemplo se hacía en el taller de las manualidades, vaya, y ya se llevaba el material. Bueno, ahí tenían de hecho mucho material y demás, y ahí se armaban. O sea, los niños pues ya iban armando todo, ya nomás se les pedía alguna que otra cosa que no estuviera ahí para que ellos lo llevaran. Pero sí creo que sí había, eso digo yo, ¿no? Que sí eran ambientes diferentes pues como de aprendizaje. Sí, claro. Y sí había varias actividades. Sí, ese de robótica está muy padre, como, no sé si les platica y van a decir, esto maestra todo hace. Yo estuve dando clases de robótica también, entonces, de hecho acabo de entregar el material, ahí lo tenía, pero, porque ya no las voy a dar. Pero está muy padre la forma en la que se aprende o como la metodología que se sigue, porque los niños aprenden todo, como todo lo que es un sistema de engranaje, aprender cómo es que funciona o por qué se va ay, se me olvidó, a programar, el programa de programación también de repente, por ejemplo, el que yo manejaba para los chiquitines era muy sencillo, pero cuando van avanzando ya en nivel 4, la programación ya era un poquito más avanzada. Entonces estaba muy padre porque todo era bajo la experiencia. No les explicabas como a grandes rasgos todo. De repente había veces que sí, obviamente en las primeras clases sí tenías que explicarles, mira, este es un engran de corona, este es un engran de 12 dientes, así funciona, y si yo pongo los 3 va a funcionar de tal manera. Entonces, había cosas que más o menos a veces ibas, pero casi siempre te ibas directo a la práctica y en la práctica encontrábamos el porqué. O sea, por ejemplo, cuando ya hacían su armado y no funcionaba, y así de que es que seguir la instrucción, a ver, vamos a ver, y si le movemos aquí, y si le movemos allá, entonces ellos iban experimentando, y también era bajo ensayo y error, porque había a veces armados muy difíciles, donde ellos tenían que encontrar una modificación, ¿no? O moverle alguna pieza, aunque diga así el instructivo, a ver, cálale haciéndole esto. No, sí funciona mejor así, entonces estaba muy padre. Yo normalmente lo que hacía era siempre hacer, obviamente, los armados yo sola en mi casa, programarlos y hacerlos, y checar esto si funcionaban o no funcionaban, el por qué y así, porque pasaba esto, que en la instrucción me la daba así, lo hacía tal cual y no funcionaban. Entonces había veces que hacerle modificaciones. Y yo me sorprendía mucho porque había niños que a veces a mí me costaba trabajo, ¿no? Y me tardaba un montón de tiempo. Y de repente en la clase yo decía, a ver, ya llegó a la hora, en el momento donde se va a atorar, ¿no? Y ahí como que me gustaba observar. Y de repente había niños que inmediatamente sabían y yo, ¡ay!
Yo me tardé horas así descubriéndolo, ¿no? Pero ellos es más fácil porque desde chiquitos se les va abriendo la mente y ellos van adquiriendo más conocimientos, más rápido, ¿no? Y como dicen, sí es cierto, o sea, son esponjitas. Entonces rápido van teniendo esa agilidad y esa habilidad. Yo, por mi parte y por mi experiencia, al principio le batallaba mucho y me daba mucho miedo. El armar, el equivocarme, el decir, ay, aquí ya me atoré, ¿cómo le hago? Y, por ejemplo, mi jefa me decía, si te atoras en un armado, tú háblame, tú dime y tú esto. Pero dice, tengo que lograrlo. Y ya en las últimas, ya ahorita ya que ya casi tenía como un año ahí en robótica, para mí ya era muy fácil. Ah, no funcionó, a ver, vamos a modificar. O sea, ya también había perdido el miedo de moverle y ponerle y quitarle. Entonces era más fácil para mí también. Entonces, este tipo de experiencias o este tipo de prácticas lo podemos llegar a hacer. O sea, vámonos luego a la práctica y en la práctica podemos encontrar los errores, como yo les dije, como el ejemplo de geografía. Ah, querían trabajar con el atlas y hacerle y ponerle, ándale. Encontramos un error, encontramos muchos y nos damos cuenta de, sí, no fui paciente, no supe escuchar, no supe escuchar las instrucciones. Las respuestas estaban de este lado, sí, no tuve comprensión lectora. Los llevo a un pensamiento crítico, donde, ok, yo no tuve mucho de mi parte, o donde los equipos que lograron llenar la tabla, experimentaron esta parte de organización, de poner atención de esto, y entonces los otros como que captaron eso y fueron de que, ok, entonces ya nos vamos a comprometer a poner más atención, ¿no? Entonces puedes poner prácticas para que ellos fracasen y se den cuenta de que ahí hay falta algo que trabajar, o prácticas para esto mismo, ¿no? O sea, esto es la experiencia solamente, ¿ok? ¿Algún comentario, chicos? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? ¿Nada? No, maestra, todo bien. Muy bien, muy bien. Bien, con este tipo también de experiencias, nosotros, como dice ahí, no nos vamos a limitar a los materiales, a los espacios físicos, al tiempo, tenemos que ir haciendo modificaciones, organizar los tiempos, los materiales, los espacios, todo. Y algo bien importante aquí es la interacción que hay entre los niños, ¿ok? Nosotros hemos venido trabajando o hemos venido hablando con lo que son los valores, el respeto, la creación de nuevos ciudadanos, ¿no? Basados en la democracia. Y es en este tipo de actividades donde se van a poner a práctica también estas cosas que estamos viendo, ¿no? De la democracia, de ser un buen ciudadano, de la socialización, todo eso, fíjense, con una cosita, todo lo que los chicos van a aprender. Entonces, hay que fijar muy bien cuando vamos a hacer un proyecto, cuando vamos a hacer alguna experiencia, vamos a experimentar, para que los chicos tengan una buena convivencia, para que realmente se relacionen como debe de ser, que es la intencionalidad, y que se cree este ambiente también democrático. Si se acuerdan, no nada más es votar y todo y nada más, sino que es una experiencia donde los alumnos todos tienen que ser escuchados, todos van a decidir a la par, se va a hacer una votación para ver por qué rumbo se van a ir. Entonces es invitarlos a hacer todo esto, pero también, ¿cómo lo van a aprender? Nada más escuchando, no, sino que también haciéndolo práctico, ¿no? O sea, ya cuando los pones en equipo y ya les explicaste cómo es que se debe de trabajar, pues ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Cómo ellos se van a ir desenvolviendo, si realmente te aprendieron y te hicieron caso de cómo es que deberían de organizarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos ambientes de aprendizaje también va mucho de la mano con estos ambientes de democracia que nosotros tenemos que empezar a trabajar con nuestros alumnos. Vamos a ver otra pequeña presentación que nos habla sobre todo de la finalidad de las funciones sociales de la educación. ¿Ok? Dentro de las funciones sociales de la educación, bueno,
tenemos esto que nos indica que tiene que ser funcional, que queremos lograr, ya no tener alumnos que saquen 10, 9 y todo eso. O sea, si tienen un conocimiento o el área cognitiva está al 100%, qué bueno. Pero ahorita lo que se necesita es personas funcionales, personas que tengan este pensamiento crítico, que sepan resolver problemas, que sean sociales, que vivan experiencias y que tengan este conocimiento, ¿no? O sea, aquí ya se nos otorgó en esto, entonces podemos hacer esto otro. No hice tan cuadrados. Entonces, eso es lo que se quiere lograr con los alumnos. En el grupo que tengo, es que ese grupo hay mucho que sacarle a ese grupo, pero son muy cerrados así, o sea, son chicos de 5º año y de verdad, de repente le batallo mucho porque, por ejemplo, en un dibujo que tenían que hacer también en la semana, les dije, aquí le colorean y le hacen así. Pero, ¿qué pasa si no tengo esto? Pero, ¿qué pasa? Desde el principio les he dicho, tienen que fijarse muy bien en las instrucciones que les dé. 2, en la presentación de su trabajo, pero también tienen que tener creatividad. Y esta parte de creatividad es su parte libre, donde tú vas a elegir cómo vas a acomodar la hoja de tu cuaderno, o sea, si lo vas a hacer con tinta azul o negra, o sea, sí, cierta libertad. Pero no, o sea, siento que han estado tan acostumbrados a que les digan, no, todo con negro. Vas a colorear así, de esta manera, o sea, todo el tiempo, y esta parte de libertad no la logran todavía como tomarla. Entonces quieren todo guiado. Por ejemplo, ayer también les daba una instrucción. Cuando iban a hacer la bolita de unicel, iban a marcar las líneas imaginarias. Entonces yo les decía, de preferencia, la idea es que con plumón de agua lo pintes todo azul, y ya con los de aceites vamos a pintar las líneas imaginarias, vamos a usar estos, de preferencia, pero si no tengo esto, tienes tú la libertad de hacerlo con los materiales y los recursos que tengas. Sí, entendimos, seguro, sí, ok. Pero, maestra, pero ¿qué pasa si, ay, no, o sea, no tienen esta parte de libertad, esta creatividad tampoco, ¿no? De, ok, sí, tengo la opción de elegir. No, ellos quieren todo como de ciertamente a la mano y que todo el tiempo les estés diciendo cómo, y este miedo también de equivocarse. Entonces, tenemos, por ejemplo, si tú tienes un grupo así, pues tienes que trabajar para que ellos tomen cierta parte, 1, de responsabilidad, 2, que sepan lo que es la creatividad o esta parte de libertad para ellos mismos tener y solucionar, sobre todo solucionar estos problemitas que se les atoran, ¿no? Es que no tengo plumón de agua, pues ¿qué puedo hacer? Pedir prestado, o la maestra dijo que tenía la libertad entonces de elegir otro tipo de material, pues tengo puros de aceite, pues utilizo el de aceite nada más, ¿no? O utilizo un color, o sea, como ese pensamiento de raciocinio, donde ellos son capaces de decir, a ver, de ser conscientes, estoy atorado aquí, ¿qué puedo hacer? Y no lo tienen. Estoy atorado y tienen una limitante. Entonces, cuando en tus grupos tienes que identificar esto, si lo hacen, si no lo hacen, si tienen esta habilidad, si no la tienen, ¿por qué? Si no la tienen, tenemos que irla construyendo. En mi caso, estos niños no la tienen. Entonces, me está costando como trabajo, pero pues ahí vamos poco a poco. Entonces, bueno, dentro de las funciones sociales de la educación es esto, uno de los objetivos, es educarlos para la vida. Entonces, se les enseña para tener autoaprendizaje, raciocinio, la resolución de problemas sociales. Lamentablemente, no solo se enseña a vivir, ¿ok? La función principal de la educación es la transición de conocimientos y que el alumno se apodere del mismo, ¿ok? O sea, lo cognitivo nunca va a quedar por fuera, o sea, obviamente es importante, pero ya no es lo más importante como antes, ¿ok? O sea, ya va a ir de la mano con otras habilidades o con otras destrezas que los mismos niños tengan que
que poner en práctica. Ahora, aquí dentro de los conocimientos cognitivos que ellos tienen que adquirir, no nada más es saberlo y ya, sino que ir a la experiencia y que realmente sean capaces de saber para qué me va a servir este conocimiento, en qué lo voy a poner en práctica, ¿ok? Entonces, bueno, aquí es buscar este aprendizaje significativo. ¿Qué es este aprendizaje significativo? Este aprendizaje que va a ser para la vida y para toda la vida, ¿ok? En este caso, de puro ejemplo, pues lo que aprendimos, ¿no? Desde los 6 años aprendimos a leer y escribir y ha sido un aprendizaje significativo. No se te va a olvidar jamás leer y escribir. Entonces esa es la idea, que ese aprendizaje, eso que tú le estés aportando a tus alumnos se les quede para toda la vida, ¿ok? Entonces, y aquí vemos otra vez, bueno, no, aquí no dice, pero más adelante viene y nos vuelve a mencionar este pensamiento crítico. Si se fijan, estamos como que todo el tiempo escuchando este pensamiento crítico, ¿ok? Dice los objetivos de la educación en valores. Hernán, ¿me ayudas con este pedacito, por favor? Sí, maestra. Dice, los objetivos de la educación en valores. Este concepto se refiere al proceso educativo que inculca pautas morales para crear sociedades más cívicas y democráticas. La educación en valores, por lo tanto, promueve la tolerancia y el entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas, poniendo especial énfasis en la defensa de los derechos humanos, la protección de las minorías étnicas y los colectivos más vulnerables y la conservación del medio ambiente. Queremos crear un mundo más sostenible con economías estables y sociedades más justas e inclusivas. Un objetivo difícil pero no imposible de alcanzar si contamos con la implicación de los gobiernos, las instituciones, las empresas y sobre todo de una ciudadanía responsable y comprometida. Así es, esto es lo que queremos formar. Entonces, ¿qué estrategias o qué metodologías puedo tomar a cuenta? Pues, por ejemplo, esto que acabamos de ver, ¿no? Los ambientes de aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos. Todo esto nos va a ayudar a trabajar con esto que nos está mencionando, a crear ambientes democráticos, a promover la tolerancia, el entendimiento y las diferencias políticas y culturales, religiosas de los mismos alumnos, ¿no? Era lo que les decía, o sea, aquí una parte muy interesante cuando vamos a trabajar o vamos a hacer alguna experiencia, un proyecto, donde vamos a dejar que los alumnos vayan construyendo su propio aprendizaje, es observar cómo ellos se relacionan, cómo ellos se van a poner de acuerdo, cómo es que se están respetando y si hay algo ahí de que si no se están respetando, si no se están organizando correctamente, ahí es cuando tú como docente tienes que hacer tus intervenciones, ¿ok? Entonces, esto es el objetivo, es lo que se quiere lograr con la creación de ambientes democráticos, ambientes de aprendizaje, y sobre todo la educación en valores, que es algo que hemos venido ya viendo desde las clases anteriores, ¿ok? Dice, la educación en valores promueve la solidaridad, la convivencia y el amor por la naturaleza. O sea, son como estos 3 enfoques donde nos vamos a poner como mucho ojo y donde vamos a desarrollar como esta educación en valores. Dice, un ciudadano ejemplar no nace, se hace. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? A partir de la socialización de esta primera etapa como niños, es desde ahí que nos vamos a ir formando como un ciudadano. Dice, al igual que aprendemos matemáticas e idiomas, deberíamos doctorarnos en lecciones básicas para la convivencia y el progreso social, como el respeto, la empatía, la igualdad, la solidaridad o el pensamiento crítico. Sin estos otros principios éticos que nos define como seres humanos, difícilmente construiremos un mundo mejor. Ahorita nos queremos basar en esto, en crear. Y era lo que les decía, les mencionaba en las clases pasadas, esta nueva reestructuración de esta materia de formación en valores, esta materia donde nosotros, cuando nosotros nos tocó ser alumnos, donde
aprendíamos como ciertos valores, sí, y sobre todo bajo la práctica, más que nada, no como en una clase como tal. O este amor a la patria también era como más experimental que en clase, ¿no? Era como que siempre en los eventos cívicos que había en las clases. Y ahorita se quiere hacer lo mismo, ampliando un poquito más esta materia, pero irnos a esto, ¿no? Construir un mundo mejor, construir ciudadanos desde ahorita, desde la niñez, es donde los tenemos que enfocar a ser buenos ciudadanos, a ser buenas personas, pero va de la mano con sus conocimientos, ¿no? Cognitivos, con estos conocimientos que también son uno de los objetivos para la educación. Dice, los objetivos de la educación en valores, no, este ya se repitió. Bien, dentro de lo que es la educación tradicional y la educación en valores, ya lo hemos comentado también, ¿no? Como antes, pues era como en esta educación en valores, era más enfocada al amor a la patria, ciertos valores, pero estos valores creo que de cierta manera, en mi punto de vista, a veces eran como más sobrepuestos, no eran como muy genuinos y no eran experimentados tampoco, era, te tienes que levantar por respeto, pero nunca había, pero ¿por qué me levanto por respeto? O sea, ya ven que antes se daba mucho de que si llegaba un maestro, tenías que saludar buenos días y levantarte. No sé si a alguien le tocó hacer esto. ¿A alguien le tocó? A mí, A mí, Ahí Sí, está, igual. casi a todos, ¿no? Entonces, pero nunca o por lo menos yo jamás dije, ay, ¿por qué nos hacen esto, no? O sea, nunca nos cuestionábamos el por qué. Solamente el maestro te decía y estaba bien, pues si te lo decía el maestro, estaba bien. O por ejemplo, en la historia de México, pues tal cual te la contaba el maestro, era como había sucedido, o sea, tú lo creías, ¿no? Entonces nunca te cuestionabas de si es cierto, o sea, si pasó esto, o por qué pasó así, o sea, no, nos quedábamos ahí como de cierta manera muy limitados. Pocos, creo yo, no todos éramos así, a lo mejor había otros que sí se cuestionaban, pero aquellos que llegaban a cuestionarse sí era como que, ay, los raros, los que querían molestar, o no les daban esta oportunidad, mira, muy interesante tu pregunta, mira, pues vamos a ver, vamos a investigar, jamás pasaba esto, ¿no? Hoy en día, pues se quiere trabajar con esto, ¿no? Y sobre todo, siento que a veces, con los proyectos que nos ponen a nosotros como docentes, nos avientan a que tampoco sepamos todo, ¿no? O sea, que vayamos también aprendiendo con los niños, sobre todo, por ejemplo, con los cambios que hay en la educación, con los modelos educativos, donde no lo manejas tan bien y vas a ir aprendiendo bajo tu práctica y vas a ir aprendiendo con los niños. Entonces, ahí ya hay como esa... de repente ese nivel donde estás igual que tus alumnos, no siempre vas a estar acá y es lo que nos quieren enseñar, ¿no? Somos iguales, tú sí les estás enseñando, pero no quiere decir que ellos sean menos que tú o que ellos te tienen que hacer caso tal cual les estás indicando. Entonces, es una de las modificaciones que se ha tratado de hacer dentro de la educación tanto tradicional como pues contemporánea, ¿no? Hoy en día, la educación actual. Estos cambios, ¿cómo se dan? ¿Así nada más por lo más? No. Se dan a partir de los modelos educativos que nosotros estemos trabajando. Entonces, aquí, por ejemplo, el modelo educativo actual que se trabaja es el del 2017. Y cuando entró este nuevo modelo, pues fue donde se empezaron a hacer estos cambios, donde, por ejemplo, el aprendizaje estaba centrado en el alumno, donde se hablaba ya de la igualdad y también se hablaba de la equidad, ¿no? ¿Qué es la equidad? Pues darle a tu alumno lo que él necesita. Y aquí nos abrían la mente de que no todos iban a aprender de la misma manera, sino que fulanito necesita apoyo, necesita que te sientes ahí, pues con fulanito me voy a sentar. Pero fulanito nada más con que le expliques una vez, él entiende, pues con una vez le explico y listo. Pero fulanito necesita 3 explicaciones, pues entonces todos los días voy a explicar lo mismo, ¿qué importa? Y así, o sea, ir reconstruyendo tus clases bajo esta gobernanza, ¿no? De trabajar con equidad.
Entonces, aquí es donde se empieza a abrir y estas nuevas ideas a partir de que se empieza a trabajar con este nuevo modelo de trabajo. Ya va a cambiar, como sabemos, vamos a trabajar con el nuevo 2022, pero se vienen muchas cosas del 2017, sí se vienen al del 2022. Una de ellas es trabajar con las metodologías activas, trabajar con proyectos. Si no lo hiciste o no lo estás haciendo, velo haciendo porque en el 2022 va a ser sí o sí trabajarlo. Entonces, aquí dice, vamos a tomar extractos, no vamos a leerlo todo. Dice, mientras la primera, que es la tradicional, nos instruye en el conocimiento social, científico y humanístico, la segunda nos forma como buenos ciudadanos. A diferencia de la tradicional, la educación en valores, no hay distinción entre lo que sucede dentro y fuera de las aulas. Aquí la idea es que todo el aprendizaje que ellos adquieran en el aula, en el salón de clases, en la escuela, en las experiencias que tú los lleves, que también lo pongan ahí sepan que eso lo van a utilizar en su vida diaria. Y yo, por ejemplo, sí les digo a los chicos, a ver, ¿qué pasa? Luego, ahorita no pasa nada porque ustedes son niños, pero ¿qué pasa si un niño todo el tiempo miente? Una, ya sabemos que la mentira es una bola. Tú empiezas a crear tu mentira y se empieza a hacer grande, y por eso siempre la verdad sale a luz, nunca la puedes ocultar, ¿no? O sea, ejemplos así. Pero ¿qué pasa si siempre sigo así toda mi vida? Cuando sea adulto, cuando mi mamá ya no sea responsable de mis acciones, cuando yo solo sea responsable de todas mis acciones, ¿qué va a suceder? No, pues esto. Entonces, todas estas cosas, siempre como estos choros, sí irlos internando a ese futuro, a que esto que estás aprendiendo te va a servir para la vida, te va a servir para cuando tú seas adulto, para cuando tú quieras ser maestro, chofer, estilista, lo que tú seas, llevarlos a esa situación, ¿no? De que les va a servir para algo, no nomás estamos aquí para aprender y ya, X, luego lo vas a olvidar y no lo vas a utilizar. No, esa no es la idea. Dice, la importancia de la educación en valores se ha impulsado en las escuelas europeas materias como educación para la ciencia. En 2017 ya formaba parte del currículo educativo nacional de todos los países de la Unión Europea. ¿Ok? Es aquí donde entra nuestro nuevo modelo también de 2017, donde se transforma también todo esto que venimos hablando. Dentro de lo que es la materia de formación cívica y ética, sí hubo todas estas modificaciones. Les digo que desde ahorita ya los niños escuchan esta palabra democracia y se les da esta explicación de lo que es la democracia, de lo que es vivir en valores, de lo que es la igualdad. Sobre todo viene con muchos ejemplos de casos. Entonces, donde ellos se supone que la idea ahí es abrir este pensamiento crítico, ¿no? A ver, en esta situación, ¿tú qué harías? En esta situación, ¿tú cómo lo resuelves? Entonces, es llegar a este nivel de análisis donde los niños sean conscientes de lo que están haciendo y sobre todo se basa mucho a situaciones donde ellos pudieran experimentar. Entonces, esta es la idea. Pero ¿por qué educar con valores? O sea, ¿cuál es la finalidad? Pues crear buenos ciudadanos, ¿no? Sobre todo ahorita, o la idea es formar ciudadanos para el mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no nada más México lo está trabajando, sino que muchos países, sobre todo países que son parte de la OCDE, que forman parte de esta organización, lo trabajan en sus países y entonces estamos creando los docentes de casi todos los países, están formando ciudadanos para la vida, ¿ok? Aquí nos menciona, esta parte es muy importante, se va a acabar el tiempo, que los países ubicados en el top 10 en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA,